Si alguna vez aparece una llamada de la quinta planta, no contestes. Ese fue el primer consejo que me dio Julián, el guarda de seguridad, mientras fumábamos bajo la lluvia de octubre. En aquel entonces, yo solo era un tipo de 29 años necesitado de un sueldo para pagar las deudas que dejó mi padre. Trabajábamos en la cuarta planta, la quinta y la sexta llevaban años vacías. O eso nos habían dicho. Yo tenía 29 años cuando entré allí. No era el trabajo de mi vida, pero necesitaba ese sueldo. Mi padre había muerto el año anterior y dejó deudas pequeñas, de esas que parecen manejables hasta que se juntan todas. Vivía con mi madre y acepté el turno de noche porque pagaban un plus. Atendíamos incidencias técnicas de una compañía de alarmas, sensores que saltaban solos, cámaras sin señal, sirenas que no callaban, comercios cerrados que llamaban a las 3, porque alguien creía ver movimiento en un almacén. El turno iba de 10 de la noche a 6 de la mañana. Éramos pocos: Marta, la supervisora; Patricia, una mujer colombiana que sabía calmar a cualquier cliente; Nando, que siempre traía comida de casa; Soraya, estudiante de enfermería; Iván, que hablaba lo justo; y yo. La sala ocupaba la cuarta planta de un edificio de 7. La quinta y la sexta estaban vacías desde hacía años. Eso nos dijeron al empezar, como un dato sin importancia. Habían sido oficinas de una aseguradora, después un centro de recobros, y luego, nada. Puertas cerradas, luz cortada, moqueta vieja y polvo. Cada puesto tenía una extensión interna. La mía era la 423. Las de nuestra planta iban del 410 al 430. Las plantas vacías conservaban números antiguos en el panel de recepción, pero, en teoría, estaban dados de baja. Digo en teoría, porque la primera advertencia me la hizo Julián, el guarda de seguridad, una noche de octubre mientras fumaba en la entrada de emergencias. Yo llevaba 2 semanas allí y había bajado a tomar aire porque me dolía la cabeza. Julián era un hombre de unos 60 años, serio, con bigote blanco y una calma que imponía más que cualquier grito. Me preguntó en qué planta trabajaba. Le dije que en la cuarta. Entonces, bajó la voz y me dijo que, si alguna vez en la pantalla del teléfono aparecía una llamada de la quinta planta, no contestara. Pensé que era una broma para los nuevos. En todos los trabajos de noche hay historias: el baño que se cierra solo, el sótano donde se oye a alguien, la máquina de café que funciona sin monedas. Le pregunté por qué. Julián no sonrió. Solo dijo que esas líneas no debían estar activas y que, aún así, a veces se encendían. Después, apagó el cigarro y volvió a recepción, como si hubiera dicho más de lo que debía. Durante un tiempo no pasó nada. La madrugada en un call center tiene su propia rutina. A las 10 entra todo el mundo con cara de sueño. A la 1, alguien calienta comida. A las 3, el edificio se queda raro, como si hasta la ventilación bajara el volumen. A las 5, empiezan los primeros camiones en la calle y la realidad vuelve poco a poco. Yo me acostumbré a ese ritmo. Tenía mi termo de café, una libreta para apuntar incidencias, una manta fina en el respaldo de la silla y la foto de mi padre en el móvil, que a veces miraba sin abrirla del todo. Lo raro empezó un jueves a las 3:12. Recuerdo la hora porque estaba cerrando la incidencia de un cliente de Alcira al que se le disparaba el sensor del garaje cada vez que llovía. En mitad de la llamada, sonó un tono interno. No era el pitido de clientes externos. Era más bajo, más antiguo, como un teléfono de oficina dentro del sistema. En la esquina de mi pantalla apareció EXT 517. Se me enfrió el cuello. No fue terror, todavía. Fue la incomodidad de ver algo que no debería estar ahí. Miré alrededor. Marta revisaba informes, Patricia hablaba con una farmacia de Murcia, Nando masticaba una manzana. Nadie parecía haberlo notado. La llamada siguió parpadeando unos segundos y se cortó sola.
Yo no contesté. Cuando terminé con el cliente, busqué la extensión 517 en el directorio interno. No aparecía Signara. Probé a devolver la llamada y el sistema mostró un mensaje rojo, línea no disponible. Esa noche no dije nada. Me convencí de que sería mantenimiento o una prueba mal configurada. A la semana siguiente volvió a pasar. Otra vez a las 3:12. La sala estaba más callada de lo normal. Soraya había bajado al baño y Nando estaba en la cocina. Justo antes del tono, la luz de mi monitor hizo un parpadeo muy breve y sentí frío en la mano derecha, la del ratón. No frío de aire acondicionado. Era un frío localizado, como si alguien me hubiera apoyado algo helado en la muñeca. EXT 517. Yo tenía 29 años cuando entré allí. No era el trabajo de mi vida, pero necesitaba ese sueldo. Mi padre había muerto el año anterior y dejó deudas pequeñas, de esas que parecen manejables hasta que se juntan todas. Vivía con mi madre y acepté el turno de noche porque pagaban un plus. Atendíamos incidencias técnicas de una compañía de alarmas, sensores que saltaban solos, cámaras sin señal, sirenas que no callaban, comercios cerrados que llamaban a las 3, porque alguien creía ver movimiento en un almacén. El turno iba de 10 de la noche a 6 de la mañana. Éramos pocos: Marta, la supervisora, Patricia, una mujer colombiana que sabía calmar a cualquier cliente, Nando, que siempre traía comida de casa, Soraya, estudiante de enfermería, Iván, que hablaba lo justo, y yo. La sala ocupaba la 4ª planta de un edificio de 7. La 5ª y la 6ª estaban vacías desde hacía años. Eso nos dijeron al empezar, como un dato sin importancia. Habían sido oficinas de una aseguradora, después un centro de recobros, y luego, nada. Puertas cerradas, luz cortada, moqueta vieja y polvo. Cada puesto tenía una extensión interna. La mía era la 423. Las de nuestra planta iban del 410 al 430. Las plantas vacías conservaban números antiguos en el panel de recepción, pero, en teoría, estaban dados de baja. Digo en teoría, porque la primera advertencia me la hizo Julián, el guarda de seguridad, una noche de octubre mientras fumaba en la entrada de emergencias. Yo llevaba 2 semanas allí y había bajado a tomar aire porque me dolía la cabeza. Julián era un hombre de unos 60 años, serio, con bigote blanco y una calma que imponía más que cualquier grito. Me preguntó en qué planta trabajaba. Le dije que en la 4ª. Entonces, bajó la voz y me dijo que, si alguna vez en la pantalla del teléfono aparecía una llamada de la 5ª planta, no contestara. Pensé que era una broma para los nuevos. En todos los trabajos de noche hay historias: el baño que se cierra solo, el sótano donde se oye a alguien, la máquina de café que funciona sin monedas. Le pregunté por qué. Julián no sonrió. Solo dijo que esas líneas no debían estar activas y que, aún así, a veces se encendían. Después, apagó el cigarro y volvió a recepción, como si hubiera dicho más de lo que debía. Durante un tiempo no pasó nada. La madrugada en un call center tiene su propia rutina. A las 10 entra todo el mundo con cara de sueño. A la 1, alguien calienta comida. A las 3, el edificio se queda raro, como si hasta la ventilación bajara el volumen. A las 5, empiezan los primeros camiones en la calle y la realidad vuelve poco a poco. Yo me acostumbré a ese ritmo. Tenía mi termo de café, una libreta para apuntar incidencias, una manta fina en el respaldo de la silla y la foto de mi padre en el móvil, que a veces miraba sin abrirla del todo. Lo raro empezó un jueves a las 3:12. Recuerdo la hora porque estaba cerrando la incidencia de un cliente de Alcira al que se le disparaba el sensor del garaje cada vez que llovía. En mitad de la llamada, sonó un tono interno. No era el pitido de clientes externos. Era más bajo, más antiguo, como un teléfono de oficina dentro del sistema.
En la esquina de mi pantalla apareció EXT 517. Se me enfrió el cuello. No fue terror, todavía. Fue la incomodidad de ver algo que no debería estar ahí. Miré alrededor. Marta revisaba informes, Patricia hablaba con una farmacia de Murcia, Nando masticaba una manzana. Nadie parecía haberlo notado. La llamada siguió parpadeando unos segundos y se cortó sola. Yo no contesté. Cuando terminé con el cliente, busqué la extensión 517 en el directorio interno. No aparecía asignada. Probé a devolver la llamada y el sistema mostró un mensaje rojo, línea no disponible. Esa noche no dije nada. Me convencí de que sería mantenimiento o una prueba mal configurada. A la semana siguiente volvió a pasar. Otra vez a las 3:12. La sala estaba más callada de lo normal. Soraya había bajado al baño y Nando estaba en la cocina. Justo antes del tono, la luz de mi monitor hizo un parpadeo muy breve y sentí frío en la mano derecha, la del ratón. No frío de aire acondicionado. Era un frío localizado, como si alguien me hubiera apoyado algo helado en la muñeca. EXT 517. La dejé sonar. Cuando se cortó, el sistema guardó un archivo de audio. Eso no podía ser. Las llamadas perdidas no se grababan, solo las atendidas. El registro marcaba origen 517, destino 423, duración 0 horas, audio disponible. Me quedé mirando el icono hasta que Soraya volvió. Le pedí que escuchara conmigo sin explicarle demasiado. Al principio no se oía nada. Después apareció un soplo, como aire pasando por una rendija. Luego pasos, muy al fondo. Pasos lentos sobre un suelo duro. Se escuchó una respiración corta, pegada al micrófono, y al final una voz de mujer dijo mi nombre completo, con mis 2 apellidos. Soraya se quitó el auricular de golpe. Me preguntó si eso lo había hecho yo. Le enseñé el registro. Cuando vio la extensión, se puso pálida y me dijo que no volviera a abrir nada de esa línea. Según ella, meses antes, un chico de sustitución había contestado una llamada de la 517. Oyó a una mujer llorando y cuando preguntó quién era, la respuesta llegó desde una oficina vacía al otro lado del pasillo, no por el teléfono. Al día siguiente, pidió cambiarse al turno de tarde. Yo no sabía si creerle. En el trabajo de noche las historias se deforman. Sin embargo, el archivo estaba ahí. Y mi nombre también. A la mañana siguiente se lo enseñé a Marta. Ella lo escuchó con cara seria y me dijo que lo pasaría a sistemas. Habló de errores de enrutamiento, de líneas fantasma, de extensiones antiguas que a veces quedaban mal configuradas. Me pidió que no lo comentara para no crear ambiente. Pero, cuando salió de mi puesto, la vi llamar a Julián desde el fijo de su despacho. Después de eso empezó una etapa difícil de explicar, porque no hubo una gran aparición ni un golpe espectacular. Fueron detalles pequeños, repetidos, que por separado podían justificarse y juntos empezaban a pesar. A eso de las 3, entra en la sala un olor a moqueta húmeda y archivo viejo, como una oficina cerrada durante años. Patricia lo notó más de una vez y decía que le picaban los ojos. Las luces de mi fila parpadeaban antes de cada llamada interna. La silla de repuesto que estaba junto a la impresora aparecía algunas noches colocada detrás de mí, orientada hacia mi pantalla. Una madrugada, al volver de la cocina, encontré mi libreta abierta en una página en blanco. Yo siempre la dejaba cerrada con el bolígrafo en medio. En la hoja había una marca circular, como de vaso mojado, aunque mi termo estaba seco. Dentro de la marca alguien había escrito 517 con una letra apretada e inclinada hacia la izquierda. Nando lo vio. No se rió. Solo miró hacia el techo y dijo que en la planta de arriba no había nadie. Esa misma noche me confesó algo.
Días antes, estando solo en la cocina, le había sonado el móvil desde número oculto. Al contestar oyó ruido de teclas, una respiración y una frase repetida 3 veces: «No le abras». En el registro de su móvil la llamada figuraba a las 3:12. No sabíamos a qué se refería, pero desde entonces Nando no volvía a ir a la cocina sin pedirle a alguien que lo acompañara. La oficina 517 estaba en la 5ª planta, al final del pasillo, según un plano viejo que Julián guardaba en recepción. Cuando le pregunté directamente qué había allí, me dijo que no subiera. No lo dijo como una norma de seguridad. Lo dijo como una advertencia de casa, de esas que te hacen los mayores cuando saben algo y no quieren repetirlo. Insistí. Al final me contó que, antes de nuestra empresa, en la 5ª había funcionado un centro de recobros. Gente que llamaba para reclamar deudas, embargos, cuotas imparadas. Una supervisora murió allí una madrugada. Julián no quiso decirme cómo. Solo dijo que la encontraron sentada en un puesto, con los auriculares puestos, después de que una compañera recibiera una llamada desde su extensión. La mujer llevaba horas muerta, pero en la llamada había hablado. Le pregunté si usaba la 517. Julián no contestó. Miró hacia los ascensores y dijo que ciertas cosas se quedan enganchadas a los sitios. No siempre personas, añadió. A veces actos repetidos. Voces repetidas. Miedo repetido. Dijo que un edificio lleno de llamadas no se queda nunca del todo en silencio. Mi abuela, que era de un pueblo de Cuenta, decía que no había que responder cuando te llamaban por tu nombre desde un lugar vacío, porque contestar era aceptar que te habían encontrado. Me acordé de esa frase muchas veces después. De niño me parecía una superstición. En aquel edificio empezó a parecerme una regla. Pedí cambiar de puesto. Marta me sentó cerca de Patricia, en la extensión 419. Pensé que si el problema era mi terminal, terminaría. La primera madrugada en el nuevo sitio, a las 3:12, sonó otra vez. EXT 517. Destino 419. Patricia vio el número y se santiguó sin hacer ruido. Yo dejé que sonara. Entonces, por los altavoces del techo, los de avisos de evacuación, se oyó un chasquido. Toda la sala levantó la cabeza. Primero hubo estática, luego la misma respiración corta de la grabación, y después una voz de mujer dijo con paciencia: puesto 419. Contesté. No sonaba agresiva. Sonaba cansada, formal, como si siguiera un protocolo antiguo. Marta salió de su despacho y ordenó desconectar la megafonía. Iván fue al armario técnico y bajó un interruptor. La estática se cortó, pero en mi pantalla la llamada seguía parpadeando. Nadie se movió hasta que se cortó sola. Los técnicos vinieron al día siguiente. Revisaron centralita, servidores, cableado y megafonía. No encontraron nada. Uno de ellos, un chico joven, me dijo aparte que la grabación de la 517 no tenía canal de entrada. Todas las llamadas dejaban datos: origen, puerto, códec, operador, tiempo real. Aquella solo tenía fecha y duración. Era como si el sonido hubiera aparecido ya dentro del servidor. Yo empecé a dormir mal. En casa, cualquier vibración del móvil me despertaba. Mi madre me preguntaba por mis ojeras y yo le decía que era el turno. Una madrugada de descanso, sonó el teléfono fijo del comedor. Casi no lo usábamos. Miré el reloj, 3:12. Mi madre salió a cogerlo y la detuve en el pasillo. Le pedí que no contestara. Sonó 7 veces y paró. Al día siguiente la operadora dijo que no había registro de llamadas entrantes. Ahí decidí renunciar, pero Marta me pidió que aguantara hasta fin de mes porque estaban cortos de personal. Me ofreció pasarme a tardes en cuanto hubiera hueco. Acepté por necesidad.
Me dije que solo eran 3 semanas más y que podía soportarlo si no contestaba nunca. La última noche que trabajé allí fue un viernes de noviembre. Había llovido todo el día y el frío se metía por las mangas aunque la calefacción estuviera encendida. Al entrar, vi a Julián en recepción con Nico, un perro pequeño y negro que a veces lo acompañaba. Nico era tranquilo, pero esa noche no quería cruzar la puerta. Se quedó con las patas rígidas, gruñendo hacia los ascensores. En una de las pantallas de seguridad se veía el pasillo de la 5ª planta. La imagen era gris, casi sin luz. Al fondo, junto a la puerta de la 517, había una sombra inmóvil. Podía haber sido una mancha de la cámara o un reflejo, pero el perro la estaba oliendo desde abajo. Julián apagó el monitor y me dijo, «Hoy no subas solo». Yo asentí, aunque no pensaba subir de ninguna manera. La noche empezó con muchas llamadas por la tormenta. Alarmas de comercios, cámaras sin señal, sensores dando falsos positivos. Eso nos mantuvo ocupados hasta cerca de las 3. A las 2:55 volvió el olor a moqueta húmeda, más fuerte que nunca. Patricia abrió una ventana pequeña de la cocina, pero el olor no se fue. A las 3:10 la red interna cayó durante unos segundos. Todas las pantallas se quedaron congeladas. La sala entera perdió su murmullo de voces, ventilación y teclados. Fue un silencio raro, como si nos hubieran encerrado dentro de un vaso. A las 3:12 sonó un teléfono. No fue mi terminal. Fue uno de los aparatos antiguos que estaban guardados en una mesa del fondo, teléfonos grises de cable que ya no usábamos. El cable de ese aparato estaba enrollado junto a la base. No estaba conectado a ninguna roseta. Y aún así, sonaba. Marta dijo que nadie lo tocara. El timbre era seco, mecánico, demasiado fuerte. Julián subió por las escaleras con una linterna y entró en la sala con Nico operado la pierna. El perro temblaba. El teléfono siguió sonando hasta que, de pronto, se cortó. Durante 2 o 3 segundos, nadie respiró. Entonces, mi terminal abrió una llamada automáticamente. Yo no pulsé nada. La pantalla mostró, llamada activa, Origen EXT 517. Los auriculares estaban sobre la mesa, pero la voz salió de ellos y también del altavoz. Ya has tardado. No fue un susurro. Era una voz de mujer gastada, como una grabación vieja reproducida desde muy lejos. Marta se acercó. La voz siguió, puesto 423. Puesto 419. Nombre completo registrado. Deuda pendiente. Se me cerró el estómago. Deuda pendiente. No hablaba de un cliente. Hablaba de mí, de lo que había dejado mi padre, de la razón por la que yo seguía allí a pesar del miedo. Sentí una vergüenza absurda, como si la sala entera estuviera mirando algo privado. Marta tiró del cable de mi ordenador. La pantalla se apagó. Pero la voz continuó en el teléfono gris del fondo, el que no estaba conectado a nada. Las llamadas no atendidas no cancelan el aviso. Para cerrar la incidencia, suba a la oficina. Julián dijo que nos íbamos. No pidió permiso. Lo dijo como una orden. Empezamos a recoger móviles, abrigos y llaves. Entonces, la puerta principal de la sala se cerró sola. No fue un portazo. Fue un cierre suave, normal, como el de una mano cuidadosa. El lector de tarjetas no reconocía ninguna credencial. Nando empujó con el hombro y no cedió. Corrimos hacia la salida de emergencia, al otro lado de la sala. En ese momento oímos pasos encima de nosotros. La 5ª planta. Pasos lentos, arrastrados, cruzando justo sobre nuestras cabezas. Las placas del techo vibraban con cara pisara. No podían ser técnicos, ni limpieza, ni nadie de seguridad.
Los pasos no iban hacia las escaleras. Iban de puesto en puesto, como alguien revisando una fila de operadores. Nico empezó a aullar, con el hocico levantado hacia el techo. La barra antipánico de la salida de emergencia tampoco cedía. No teníamos cobertura. En las pantallas apagadas de los ordenadores apareció un reflejo que no correspondía a la sala. Se veía otra oficina, mesas viejas, monitores cuadrados, sillas vacías. Y al fondo, en un puesto iluminado por una pantalla blanca, había una mujer de espaldas. Llevaba auriculares grandes y el pelo recogido de cualquier manera. No se movía. Cuando girábamos la cabeza hacia el lugar real no había nadie, pero en los monitores seguía allí. Todos los teléfonos de la sala encendieron a la vez sus luces verdes. La voz salió por los terminales, por la megafonía apagada y por el aparato gris del fondo. Operador disponible. Operador disponible. Operador disponible. Marta agarró un extintor y golpeó el lector de la puerta principal. Una vez, 2, 3. Saltaron chispas, pero la puerta no abrió. Los pasos de arriba se detuvieron. Y entonces, llamaron desde dentro del archivo. 3 golpes suaves en la puerta metálica. El archivo era un cuarto pequeño con manuales, cajas de tóner y cascos rotos. No tenía otra entrada. Lo habíamos usado una hora antes. Estaba vacío. Aún así, desde dentro, una voz de mujer dijo mi nombre con mis 2 apellidos. Esta vez no por teléfono. En el aire. Después añadió, tu padre está esperando. Nunca he sentido una invasión igual. No era solo miedo a ver algo. Era que algo supiera dónde dolía y lo usara con una frialdad administrativa. Mi madre siempre decía que los muertos no usan el amor para asustarte. Esa frase me sostuvo lo justo para no contestar. La puerta del archivo empezó a abrirse despacio. Por la rendija salió un frío violento y el olor a moqueta mojada, tan fuerte que me dieron arcadas. Julián empujó una mesa contra la puerta y Nando lo ayudó. Desde dentro, la voz empezó a decir otros nombres. Dijo el de Patricia y el nombre de un hijo que ella había perdido años antes. Patricia se tapó los oídos y se dejó caer al suelo. Marta gritó que rompiéramos el cristal de la sala de reuniones, que daba al pasillo. Nando golpeó con el extintor hasta que el vidrio se rajó. Cada impacto retumbaba mientras la puerta del archivo empujaba la mesa con una paciencia horrible. Por la grieta vimos el pasillo de la 4ª planta, vacío, con las luces de emergencia encendidas. Al fondo, junto a los ascensores, estaba la sombra del monitor de recepción. La misma forma vertical. Sin cara. Sin movimiento. El cristal cedió. Salimos como pudimos, cortándonos las manos y las mangas. Julián sacó a Patricia casi en brazos. Soraya llevaba a Nico pegado al pecho. Cuando puse un pie en el pasillo, la sombra del fondo giró hacia nosotros. No puedo decir que tuviera cabeza, pero su atención cambió. Eso se sintió. La temperatura cayó de golpe y nuestro aliento salió blanco. Corrimos a las escaleras. Los 2 ascensores estaban abiertos, con las cabinas oscuras. Dentro de uno sonaba un teléfono antiguo. Bajamos sin mirar, pero en el rellano de la 5ª planta la puerta cortafuegos estaba abierta. Yo sé que no debí mirar. Mire. El pasillo de la 5ª estaba iluminado por una luz gris que no venía de ninguna lámpara. Las oficinas estaban abiertas. Vi mesas cubiertas de polvo, cables colgando, archivadores torcidos. Al fondo, en la 517, una pantalla estaba encendida. Frente a ella, una silla vacía giraba muy lentamente, como si alguien acabara de levantarse. Desde esa oficina llegó una voz tranquila, le paso con el departamento correspondiente. La puerta cortafuegos se cerró de golpe y seguimos bajando. En la 3ª planta se oían teclados detrás de una puerta vacía.
En la segunda, una mujer lloraba dentro de un baño. En la primera, mi móvil sonó aunque no tenía cobertura. Lo tiré al suelo sin pensarlo y seguí corriendo. Julián abrió la puerta principal con una llave manual y salimos bajo la lluvia. La policía y los bomberos llegaron después. Dijimos lo que pudimos decir sin parecer completamente locos: fallo eléctrico, puertas bloqueadas, gente atrapada. Revisaron el edificio. No encontraron a nadie en la quinta. La oficina 517 estaba cerrada, llena de polvo, sin huellas recientes. Nos hablaron de estrés, tormenta, sugestión colectiva. Pero uno de los bomberos, mientras me curaba un corte en la mano, me preguntó aparte si habíamos oído teléfonos. Cuando le dije que sí, miró hacia el edificio y no volvió a preguntar. La empresa nos dio unos días libres y luego trasladó el servicio a otro edificio. Yo renuncié antes de volver. No pedí recomendación ni esperé a tener otro trabajo. Solo quería salir de allí. Más tarde intenté buscar información sobre la supervisora de la quinta planta. Encontré poco. Un antiguo trabajador me respondió por correo que si había existido una mujer en la extensión 517 y que murió durante un turno de madrugada. Según él, antes de encontrarla, varios compañeros recibieron llamadas internas donde se oía respirar a alguien. Uno contestó y escuchó una frase: no me dejéis sola con las líneas abiertas. No sé si eso fue verdad o si alguien alimentó mi miedo. Tampoco sé qué vimos nosotros. Sé que las grabaciones existían, que Patricia oyó su propio secreto en aquella sala, que Nico oyó mirando al techo y que mi móvil, roto en la escalera, apareció con 27 llamadas perdidas de una extensión interna. Han pasado años. Ya no trabajo de noche. No uso auriculares si puedo evitarlo. Desconecté el teléfono fijo de mi casa y durante meses dejé el móvil en la cocina antes de dormir. Todavía conservo la libreta del call center en una caja del armario. Hace poco la abrí para buscar una fecha. La página donde alguien había escrito 517 seguía allí, ondulada por la humedad de aquella marca circular. Debajo del número, con la misma letra apretada, había una frase que no recordaba haber visto antes: incidencia pendiente de cierre. No he vuelto a abrirla. Lo último ocurrió hace unos meses, por eso me animé a contarlo. Me desperté a las 3:12 sin motivo. Mi pareja dormía a mi lado. La casa estaba en silencio. Entonces oí, desde el salón, un tono de llamada muy bajo. No tenemos teléfono fijo. Fui por el pasillo sin encender la luz y el sonido venía de una caja de mudanza. Dentro había cables viejos, papeles y un auricular de diadema que, sin darme cuenta, me había llevado del call center la noche del traslado. El auricular no estaba conectado a nada. Sonaba. No lo cogí. Me quedé de pie en el pasillo hasta que el tono paró. Después escuché una respiración corta al otro lado de la puerta del salón, aunque dentro no había nadie. Desde entonces duermo con la puerta del dormitorio cerrada y una silla delante. Sé que no sirve de nada, pero necesito hacerlo. Algunas madrugadas despierto con el móvil encendido en la aplicación de llamadas, sin ninguna llamada registrada. A veces hay un frío localizado en mi lado de la cama, justo donde dejo la mano. Y cuando la casa está demasiado callada, me parece oír a una mujer muy lejos, como al fondo de una oficina vacía, repitiendo con paciencia: operador disponible.